Israel, o sea, la ley, los estatutos, los mandamientos, lo cual según Pablo sometía al hombre a la esclavitud. Esta ley sometía al hombre a la esclavitud. Así como te decía en estos días que el que está en los deseos de la carne está esclavo o es esclavo de la carne por muy libre que sea. Entonces Pablo está diciendo, Romanos capítulo 7 verso 6 dice, hablando de lo que el apóstol Pablo está diciendo ahora, que este pacto está llevando a la esclavitud. Según Pablo lo dice, que este pacto de la ley sometía al hombre a la esclavitud. Mira lo que dice Romanos capítulo 7 verso 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Ellos estaban bajo el régimen del Espíritu, pero querían seguir viviendo bajo el régimen de la letra. Y Pablo les explica y les dice, no pueden seguir así. O son libres, o son esclavos, o son hijos de la libre. Pero ¿qué era lo que acontecía? Quiero llevarte esto tan espectacular. Era la mentalidad que tenían los judíos de ser llamados hijos de la libre. Ellos sabían que eran según lo que traían en su sangre, que eran hijos de la promesa, que eran hijos de la descendencia de Abraham. Recuerda que cuando Jesús se encontró con nosotros, somos hijos de Abraham, por lo cual no podemos estar, no somos esclavos, somos libres. Y el Señor le dice, si fuerais hijos de vuestro padre Abraham, las cosas de vuestro padre Abraham haríais. O sea, el que se dice que es hijo de la libre tiene que hacer las cosas que la libre dice que debe hacer. Gálatas capítulo 4, versículo. ¿Cuánta gente no está como los Gálatas? Y están bajo la ley, pero quieren vivir sobre rudimentos, sobre todavía el régimen de la letra. Y Pablo les dice a ellos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero eso no te da la libertad o la garantía para libertinaje. Te da la garantía de sentirte libre del pecado, libre de estar esclavo a los regímenes. Bendito sea el Señor, porque ahora estáis sujetos al yugo de la libertad y no al yugo de la esclavitud. Y cuando ellos están en esa situación, el apóstol Pablo quiere aclararles a través del Espíritu Santo la situación. Y cuánta gente no tiene en su mente tantas ideologías y tantos conceptos que no pueden avanzar en la obra del Espíritu, porque no dejan que el Espíritu sea el que obre, sino que son ellos los que quieren obrar a través del régimen de la ley y de la letra. Yo quiero seguir con esto, observando los versículos 27 del capítulo 4 de Gálatas y Isaías capítulo 54 versículo 1. Pablo hace como referencia a Sara, toma como referencia a Sara como la estéril, que sería madre de multitud. Lo acabamos de leer ahorita. Dios da la promesa. Y en Gálatas dice también en el versículo 31, gloria al Señor, que somos hijos de la libre y no somos hijos de la esclava. Y está hablando a la iglesia. Ismael, nacido según la carne, según Gálatas capítulo 4 versículo
24 y 4 versículo 23 y también 4 versículo 29 y Romanos capítulo 9 versículo 7 al 9. Y quiero que leas esto conmigo. A Abraham se le dio la promesa, pero el de la promesa fue Isaac. Entonces Pablo está diciendo, en Isaac te será llamada descendencia. O sea que somos descendientes de Isaac. Y dice ahí, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ojo a esto, por favor, la iglesia que me está escuchando, porque muchas veces somos tan religiosos y tan dogmáticos y decimos, es que yo soy, es que la Biblia dice. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo, le está aclarando a los hermanos allí, especialmente a la iglesia en Roma, y le escribe. Esta iglesia es una iglesia escogida de la gracia, y habían algunos judíos allí, y ahí estaba Pablo escribiendo. Escuche bien. Vamos a leer el versículo 6 de Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que se dicen cristianos son cristianos. No todos los que se dicen ser hijos de la libre son hijos de la libre. Escúchame bien. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Te decía que aquellos hombres que se encontraron con Jesús, ellos se jactaban de decir que no eran esclavos porque eran hijos de Abraham. Es que yo soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y los frutos? Y ellos están diciendo, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, si fueses hijos de Abraham, las obras de vuestro padre Abraham haríais. Pero Pablo le escribe a los romanos y le dice, la promesa es, en Isaac te será llamada descendencia. Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, o sea, como hijos de Dios. ¿Qué le está queriendo decir Pablo allí a los romanos, a la iglesia contemporánea, a los judíos, a los israelitas, que no eran de la descendencia de Abraham? Porque a Abraham se le dio la promesa, recalco, pero la promesa fue cumplida en Isaac, y desde Isaac es que se le llama descendencia. Entonces los que venimos de allí, de la descendencia de Isaac, somos hijos de la libre. Verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Esa es la promesa, y la promesa se cumple. Hijo de Agar, la esclava. Ismael es nacido según la carne, y es el hijo. Ahora, ¿cuál era la situación? Judíos cristianos que querían judaizar a los cristianos. ¿Está aconteciendo esto en este tiempo? Sí, Señor. Gente que se cree judía y quiere judaizar a los cristianos, judaizar a los que están en la gracia. Y era lo que acontecía. Por eso Pablo escribe a los hermanos de Galacia de esta manera. ¿Qué pasaba en ese entonces? Los judíos se consideraban descendientes de Abraham y de su esposa Sara. Esto era en contraste con los ismaelitas, considerados como descendientes de Abraham y de su concubina Agar. Y a los creyentes en Cristo, descendientes espirituales de Sara, la libre. Veamos lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 13 en adelante. La promesa realizada mediante la fe. Escucha bien. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hasta el 25. Y dice, porque no por la ley fue dada
a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Creyó y se le contó por justicia. Abraham creyó y esa promesa que se le dio. Versículo 14 del capítulo 4 de Romanos. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Verso 15. Pues la ley produce ira, pero donde hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Verso 17. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Mi amado, cuando usted lee esto, usted tiene que desligarse de todo lo que ha venido aconteciendo o ha venido oyendo o aprendiendo sobre rudimentos. Cuando el apóstol Pablo dice: ninguno os juzgue por comida o bebida, o por día de reposo, o por luna llena, porque nada de esto tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Porque el reino de los cielos es gozo, paz en el Espíritu. Por eso es que el apóstol habla tanto de la libertad, que te sientes regocijado. Pero cuánta gente en nuestras congregaciones que se dice ser libre está esclava, y no solamente de pronto por el pecado, sino por el problema, esclava por la situación, esclava por lo que se está viviendo, y decimos que somos de la libre. Y nos sentimos en agonía, y nos sentimos en angustia, mientras que el Señor nos ha llamado a reposo y a regocijo. Nosotros seguimos todavía allí enclaustrados y emproblemados y con dificultades y enfermos y agonizando y con pereza y con tantas cosas que el Señor dice: libérense de eso, porque libertad yo los he llamado. Y la gente piensa que la libertad es hacer lo que me da la gana. Y hacer lo que hacía la gente en el tiempo de los jueces. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Y eso es lo que está viviendo la iglesia en este tiempo. Por llamarse de la libre, por ser la libre. Cada quien en lo suyo. Convocan a una oración, nadie quiere. Convocan a un ayuno, nadie quiere. Y hablo a nivel general. No le hablo a una congregación, le hablo a la iglesia en general. Porque cada quien está en su reino y cada quien está haciendo lo suyo propio. Pero la iglesia no ha sido llamada a hacer lo suyo propio. La iglesia ha sido llamada y constituida a llevar las buenas nuevas de salvación, a anunciar el evangelio de la bendición de Dios para los hombres. Y mientras que la iglesia no entienda esto, y que debemos ser uno, para que el mundo vea que el Señor nos envió, mientras que sigamos peleando y rasgándonos los vestidos y arrancando y arañándonos, esto acontecerá e irá de mal en peor. Y por eso es que dice la Escritura
que los tiempos serían acortados por causa de los escogidos, pero por causa de los escogidos del Señor, por causa de aquellos que Él llamó y están allí, por causa de aquellos que están esperando la redención de verdad, no por causa de cualquiera. Quiero terminar con esto y quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Mucha gente desordenada, y no tanto por el pecado, desordenada por la mala información, desordenada por los conceptos de otro, desordenada por la ideología de otro, desordenada por la enseñanza que otro te introdujo y te enseñó, pero tú no has sido capaz de dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida y escudriñe las Escrituras y aprender por ti mismo y por el Espíritu Santo la revelación de la Escritura, de la palabra, y que ésta te lleve a la verdad. Porque hay mucha gente ciega guiando a otro ciego. Capítulo 3, versos 7, 9 y 29 de Gálatas. Verso 7 del capítulo 3 dice: y sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Verso 9: de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Verso 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Usted es heredero de la promesa, hijo de la libre. Pero cuidado, que la libertad que tenemos no nos lleve a abusar de la gracia y de la libertad en Cristo. Que Dios siga teniendo misericordia de su pueblo. En el nombre de Jesús. Que Dios del cielo te bendiga. Que Dios del cielo te guarde. Te espero en una próxima oportunidad para que sigamos estudiando esto de la serie de dónde vienes y para dónde vas, quien quiera que tú te llames. Que Dios del cielo te bendiga, que Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones.